Bueno, buenas noches. Hoy toca la lección, en realidad la lección 12 del curso completo de apologética, pero en el caso de nuestro curso es la lección 7 o la lección 8, no sé cuál de las dos, ya me perdí, la lección 8. Seguimos adelante analizando religiones y sectas. Estamos viendo las religiones teístas, o sea, las religiones que creen en un creador del universo, como vimos en la lección número 1, ¿verdad? Cuando vimos las cosmovisiones. Y hoy toca analizar el catolicismo, de donde vienen todas nuestras tradiciones en Latinoamérica y particularmente acá en Costa Rica. La mayoría de la población costarricense es católica y todos nosotros, no sé si alguno de los que están en el curso nació ya dentro de una familia protestante o evangélica, pero hasta donde yo sé, creo que todos venimos de extracción católica. Lo que diferencia eh, a todos nosotros hoy en día, cristianos bíblicos, por llamarlo de la mejor manera que yo conozco para llamarnos y denominarnos a nosotros, de nuestra época de católicos y de los católicos de hoy, es la falta de conocimiento de lo que significa ser católico. Entonces vamos a avanzar con el mismo método, la misma estructura con que vimos el judaísmo y vimos el islam. Vamos a avanzar con el catolicismo y sin embargo vamos a tener algunas cosas interesantes a lo largo del camino. ¿Ok? Vamos a partir de un principio. Desde la perspectiva de la religión que tenemos hoy, el fundador de la iglesia no es Cristo. Porque la religión católica que tenemos hoy no es ni parecida a la fe o al sistema de fe que fundó Jesús. Nosotros vamos a ver que conforme vamos avanzando en el catolicismo, vamos a ir viendo que la mayor parte de su doctrina no se deriva de las escrituras, sino se deriva del cuerpo dogmático que claramente dio inicio después del siglo IV. Por eso es que empezamos nosotros a decir que el catolicismo, que tiene un nombre en el medio y un apellido, catolicismo, católicos apostólicos romanos, porque hay católicos y apostólicos griegos, que son los famosos católicos ortodoxos. El católico apostólico romano empezó o dio inicio cuando Constantino, el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano, él tuvo una visión en el cielo donde vio una cruz formada por unas nubes y eso le indicó que él tenía que adoptar la cruz como símbolo de sus ejércitos para ganar una batalla que era importantísima y terminó por ganarla y entonces para él eso fue una señal que tenía que autorizar el culto cristiano de la época. Hay una tendencia a pensar que fue Constantino el que adoptó el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. En realidad no fue así. Constantino autorizó el culto cristiano,
Pero como veremos más adelante, en el último punto, Teodosio, el siguiente emperador, fue quien oficializó el cristianismo en el Imperio Romano, haciendo el cristianismo la religión oficial del imperio. Entonces, Constantino autoriza el culto libre de los cristianos, ¿verdad? Y él adopta al final una forma de cristianismo que todavía no terminamos de entender, pero según parece, Constantino llega a bautizarse en su lecho de muerte. Su experiencia, la que acabamos de mencionar, ¿verdad? Fue allá por el año 312. Antes de ello, él y todos los romanos adoraban varios dioses, ¿verdad? En cuenta Sol Invictus, ¿verdad? El dios Sol, que era particularmente el dios que él había elegido de entre todos los dioses que tenían los romanos en aquel tiempo. La batalla a la que les hacía mención está en el siguiente punto, en el punto 3, es la batalla del Puente Milvio, en el año 312, hizo que Constantino se decantara por el cristianismo. Permítame un segundito para... Okay. Según él vio la forma de cruz en el cielo, después tuvo un sueño, dice él, para poner esa cruz en un estandarte, y en la cruz lleva una inscripción in hoc signo vinces, que con este signo vencerás, y lo pintó, o lo mandó a pintar en todos los escudos de su ejército. Entendamos que el Imperio Romano tenía que abandonar su paganismo, pero al no ser el catolicismo la religión oficial, o el cristianismo, que en aquel momento se llamaba la religión oficial, pues era voluntario quién lo abrazaba y quién no lo abrazaba. Cuando Teodosio oficializa el cristianismo como la religión del imperio, entonces se empiezan a vaciar las iglesias que eran patrocinadas por el imperio, se empiezan a vaciar de los dioses paganos y se empiezan a rellenar con signos cristianos. Y aquí es donde se empieza a torcer todo. Porque aquellos sacerdotes paganos son obligados a convertirse en sacerdotes cristianos, que no existía tal cosa como sacerdote cristiano hasta ese momento. Ellos se convierten sencillamente porque ahora lo oficial es el cristianismo, no porque tuvieran una fe arraigada en las escrituras, no porque vieran que Cristo era Señor, no porque vieran que esa salvación que les llegó a ellos es por gracia, sino que simplemente eran clérigos del paganismo y ahora son clérigos del cristianismo. Los templos pasaron a ser el lugar oficial donde se congregaban los creyentes y ahora se mezclaban los creyentes con aquellos que simplemente cambiaron de forma, del paganismo al cristianismo sin tener sustancia. Solo forma, nada de fondo. De ahí vienen las herencias de los trajes paganos con que se vestían los sacerdotes y las cosas que se ponían en la cabeza y toda la parafernalia asociada al culto pagano que hemos visto muchísimo en las iglesias católicas. Todos esos vestimentas y todos esos templos cargados y todas esas pequeñas naves donde van poniendo santos de diferentes cosas
que no son más que semejantes a las iglesias paganas del siglo IV, donde en esas pequeñas navecitas lo que habían eran dioses de menor rango, porque los dioses de mayor rango era Sol Invictus y era Zeus o Júpiter, dependiendo si estabas en Grecia o en Roma. Entonces lo que hizo fue sustituirse esas divinidades por otras divinidades, pero eso no quiere decir que el paganismo no contaminó el cristianismo entonces. Y ahí empezó todo el desvío. La palabra católico viene del griego católicos, que es universal, y en realidad la iglesia cristiana bíblica es católica, o sea, es universal. La iglesia cristiana no tiene ningún límite geográfico, como si lo tenía Israel. Israel era un pueblo circunscrito a una nación que había heredado, inclusive con medidas precisas para cada una de las tribus, que el Señor le llamó a eso su herencia, y entonces estaba circunscrita a esa área geográfica. Mientras que cuando hablamos de católicos, ese término nos dice que es la iglesia de Cristo universal, o sea, donde quiera que se encuentre un creyente que invoca el nombre del Señor, allí hay un pedacito de iglesia. Posteriormente, cuando el obispo de Roma empezó a llamarse Papa y empezó a sentarse el poder religioso al lado del poder militar en Roma, y se empezó a armar el que hoy conocemos como el Vaticano, ¿verdad? Ahora el Vaticano adopta como suya el nombre católicos o universalismo. A ver, y reúnen a más de 1 billón de fieles, que es 1/6 de la población mundial. Una de las características más importantes del catolicismo es su estructura jerárquica, que termina en el Papa, quien es el representante de Cristo en la tierra y por tanto ejerce el poder absoluto sobre la Iglesia Católica. Entonces, cuando uno le pregunta a un católico, mira, decime una cosa, ¿a qué autoridad estás sujeto? Yo les garantizo a ustedes que ninguno les va a responder correctamente porque no lo saben. Pero si a mí me preguntan, mira, Rolando, vos que sos cristiano bíblico, ¿a qué autoridad estás sujeto? Yo le diría, yo estoy sujeto a la autoridad de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ellas me indican cuál debe ser mi fe y cuál debe ser mi conducta. Pero en la teoría, la religión católica, los miembros de la religión católica, si uno les pregunta a qué autoridad están sujetos, ellos deberían decir a la autoridad del Papa y de sus representantes. Porque en esencia, la autoridad de la Iglesia Católica es la jerarquía de la Iglesia Católica. Esa es la autoridad. Durante el primer milenio teníamos solo una iglesia, que era la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero después se separaron y vamos a ver por qué se separaron, ¿verdad? Pero ambas, que eran una, no eran dos, era una, se entendían universales, o sea, católicos, universal, y se entendían como apostólicas. Y apostólicas no quiere decir del derivado de apóstolos, que es mensaje, embajador más bien, aquel que lleva un mensaje portando la autoridad de quien lo envía, es apóstolos,
sino más bien se llaman apostólicas porque dicen que ellas obedecen a un plan de sucesión que se encuentra en su origen en los apóstoles, en los 12, en los 11 y después Pablo, en los 11 apóstoles más Pablo, y entonces ellos dicen que esa sucesión apostólica les da la autoridad que ellos tienen dentro de la jerarquía eclesiástica. Por eso se llama apostólica. No es porque anda llevando un mensaje con autoridad divina, sino porque tiene la sucesión y la autoridad apostólica. Entonces, era una hasta que empezaron las divisiones. Eran divisiones doctrinales. Lo primero es la procedencia del Espíritu Santo, que unos decían que viene del Padre y el otro decía que viene del Padre y del Hijo. Los ortodoxos no creen en el purgatorio porque no aparece en la Biblia, mientras que los romanos sí creen en el purgatorio. Los ortodoxos no creen en el pecado original tal y como lo denomina la Iglesia romana, que es que nacemos con un pecado heredado, sino que los ortodoxos hablan de una naturaleza inclinada a pecar, como lo creemos todos los que somos bíblicos. Los ortodoxos se niegan a darle a María una categoría especial de sin mancha. Ellos dicen que María nació como todos los humanos, con la misma proclividad a pecar, que no es que en la concepción de María no hubo mancha, ¿verdad? O mácula, cuando todos, David, y sabemos que todos nosotros hemos sido concebidos en el pecado. Los ortodoxos no creen que el Papa sea infalible cuando está dictando desde su silla papal, ex cátedra. Y los romanos sí, dicen que el Papa es infalible. Desde la perspectiva de los ortodoxos, solo hay una iglesia ortodoxa, no hay diferentes o distintas congregaciones como los católicos, ¿verdad? Que hay dominicos y franciscanos y hay otros más. También los ortodoxos no creen en el celibato del clero. Sabemos que los romanos sí. Y para los ortodoxos, la liturgia seguida por Roma no es bíblica. Entonces, como verán, los católicos ortodoxos no nos andan muy lejos a nosotros en cuanto a sus declaraciones doctrinales. ¿Okay? Bien, sigamos adelante. Ahora vamos al texto sagrado porque aquí tenemos, creo yo, después de la autoridad a la cual estamos sujetos, tenemos la diferencia más grande que hay entre católicos y protestantes. Los católicos le dan la misma estatura de palabra de Dios, o sea, de nivel escritural, a los dogmas de fe que a la Biblia. Y a la Biblia católica, ¿verdad? Porque la Biblia tiene una diferencia, la católica de la nuestra, de los libros apócrifos. Pero según el catolicismo, los dogmas de fe tienen la misma estatura en términos de inspiración divina que los libros canónicos de la Biblia. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque cuando el Papa o cuando un concilio publica un dogma de fe nuevo, ese dogma de fe tiene el origen del Espíritu Santo como inspiración cuando el Papa está sentado en su silla papal, hablando, el término técnico es ex cátedra, o sea, desde la silla. Cuando el Papa está hablando allí y el Papa está promulgando un dogma de fe, está siendo inspirado
por el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores bíblicos. Por lo tanto, dicen ellos que los dogmas de fe no tienen por qué tener menos autoridad que, digamos, el Evangelio de Mateo. ¿Ok? En términos de la Biblia católica, a diferencia de la nuestra, tiene los libros llamados deuterocanónicos, deuteroposteriores al canon, ¿verdad? Deuterocanónicos posteriores al canon, mientras que la nuestra no los tiene. Esos libros son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, no es Eclesiastés, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y algunas partes de Esther y Daniel. La Biblia católica, por lo tanto, tiene 73 libros y la nuestra 66. El lugar donde difieren es en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es igual. Muy bien. Para ellos, como decíamos antes, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no se puede flotar ninguna duda. Vean que esto no es distinto a como nosotros vemos de nuestra Biblia, ¿verdad? Hay algunas cosas que son contradictorias, que las vamos a ver más adelante, pero el tema del dogma es que una vez proclamado en solemnidad, no puede ser derogado o negado, porque el Espíritu Santo que lo inspira no pudo haberse equivocado. Por eso la doctrina está construida sobre la base dogmática. Y si uno se llama católico, uno tiene obligación de aceptar, adherir, creer y proclamar los dogmas de forma irrevocable. Esto es bien curioso porque si hemos visto en la historia algunos dogmas que algunos papas han proclamado y otros papas han eliminado. Entonces, o han derogado. Entonces uno dice, ¿cuál de los dos papas, hablando ex cátedra, se equivocó? ¿El que promulgó el dogma o el que lo derogó? Porque alguno de los dos no era infalible. Y al no serlo, el dogma de la infalibilidad del Papa se cae en pedazos. Vamos a ver más adelante si nos encontramos el dogma al cual hago referencia con esto. Ex cátedra quiere decir desde su silla. Ahí tienen un ejemplo, ahí tienen a Benedicto XVI sentado en la silla papal. Y cuando está allí, es cuando el Papa está ejerciendo su autoridad y poder desde inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, veamos un poco el Concilio Vaticano I, allá en el siglo XIX, cómo promulga el dogma de la infalibilidad papal, que está vigente hasta el día de hoy. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia irreformables. Eso, dentro de la doctrina católica, es palabra de Dios. Así de
contundente es este tema. Déjenme ver si tengo más adelante. No. Yo creí que tenía una lista de dogmas, pero no la tengo. El dogma al cual hago referencia, de que dos papas, uno lo promulga y el otro lo deroga, es el lugar donde, de acuerdo a la doctrina católica, iban a vivir por una eternidad los niños que nacían con el pecado original y ese pecado no era limpiado por el bautismo infantil. Y entonces el niño moría. O sea, todo niño que nace en un hogar católico, pero que antes de bautizarse muere, por lo tanto tiene pecado, porque tiene el pecado original, de acuerdo a la doctrina del pecado original, que Adán nos fue heredando el pecado. Todos nosotros nacemos con pecado. Entonces ese niño, como no tuvo oportunidad de recibir la gracia de Dios a través de algún sacramento, entonces el niño iba a ir por una eternidad a un lugar que se llamaba limbo. Bueno, no estoy seguro si fue Benedicto XVI o Juan Pablo II, no puedo acordarme ahora cuál de los dos, pero alguno de ellos dos derogó el limbo y dijo que el limbo no existía. Y que entonces los niños que morían ahora sin ser bautizados no tenían por qué ir al limbo, sino que iban al cielo. Y entonces yo me pregunto cuál de los dos infalibles falló. Si el que promulgó el dogma y promulgó un dogma falso, porque habló de que había un lugar donde iban a parar los niños sin bautizarse, que morían sin bautizarse, y ese lugar no existe, o si el lugar sí existe y el que derogó el dogma lo derogó mal derogado, porque el limbo sí existe y en efecto ahí van a parar los chiquitos cuando mueren en pecado y sin ser bautizados. Y esa pregunta no me la ha podido responder nadie, absolutamente nadie, porque no importa cómo se responda, se caen dos dogmas, no uno, dos. Se cae la infalibilidad del Papa, de alguno de los dos, y se cae el mismo dogma del limbo, porque ahora no sabemos si existe o si no existe, porque todavía no hemos comprobado cuál de los dos papas se equivocó, si el que promulgó el dogma o el que lo derogó. Ok, ahora vamos a los tipos de órdenes religiosas que tiene el catolicismo, ¿verdad? Aquí vamos a entrar en un terreno donde nosotros sabemos poco. Todo el mundo sabe poco. Salvo la gente que vive dentro del clero, estas órdenes religiosas las conoce muy poca gente. Las primeras son las monásticas, que son las vidas en monasterio, los famosos monasterios, ¿verdad? Que vienen de, ahí son formadas por monjes y monjas, ¿verdad? Unos u otros, que viven y trabajan en el monasterio. Su vida es contemplativa. Su vida es una vida aislada. Es una vida de reflexión. Y los precursores de las vidas monásticas son los benedictinos. Los que viven en convento, los mendicantes, que ahora son formados por frailes o monjas o hermanas, que sí tienen participación activa en el apostolado, pero viven de las limosnas, viven de lo que les entreguen. Y claramente sus precursores son los franciscanos, que eran los que proclamaban sobre todo la pobreza, y los dominicos. Después están los canónigos regulares, que generalmente son los que ofician y administran parroquias. Los famosos párrocos.
Y de estos los más conocidos son los jesuitas. Y después están los clérigos regulares, que son sacerdotes, quienes son religiosos con votos y todo, pero tienen un apostolado mucho más activo. Estas son divisiones que yo diría que en el caso nuestro conviene conocer porque existen, pero en realidad no ni nos agrega ni nos resta, ¿verdad? Lo curioso es que muy poca gente conoce eso. Ahora tenemos los tipos de profesantes. Ya no hablamos del clero, ahora hablamos de los profesantes. Y empezamos a hacer algunas definiciones curiosas. El que llamamos católico activo es la persona que participa activamente en el culto católico, por lo tanto asiste regularmente a las misas y guarda las fiestas proclamadas como fiestas, cree invariablemente en los dogmas de su iglesia y se coloca bajo la autoridad eclesiástica. Llámese sacerdotes, obispos, cardenales y últimamente el Papa. De estos, déjenme decirles, yo no conozco muchos. Conozco algunos, pero no conozco muchos. Tenemos los nominales o los católicos nominales, que son los que llegan a la Iglesia Católica porque su familia es católica o porque nació en un pueblo o en una ciudad donde la única religión que había es esa. Pero en realidad no creen mucho. No creen mucho. Ellos están más ahí por tradición, de vez en cuando van a misa. Yo podría llamarle inclusive católicos sociales porque van a los eventos sociales que están asociados con eventos religiosos como bautismos, matrimonios o funerales. Muy difícil que crean en los dogmas y por supuesto no reconocen la autoridad eclesiástica. De estos, yo creo que un porcentaje muy bajito, muy pequeñito de católicos que yo conozco pertenecen a la categoría de activos y la gran mayoría que conozco pertenecen a la categoría de nominales. Inclusive uno se va donde un católico nominal y le empieza a preguntar, mira, contame, ¿qué te parece este dogma? No, eso es una barbaridad. ¿Y qué te parece esto otro? Ah, es una barbaridad. ¿Y qué te parece tal cosa? Es una barbaridad. Uno termina por preguntarle entonces por qué sos católico si no crees nada de tu religión. Y siempre la respuesta que uno encuentra es que mi familia es católica y ¿por qué no? Y ahí termina. Pero conocen poco de su doctrina y les interesa conocer poco de esa doctrina o de cualquier otra. Usualmente los católicos nominales tienen una idea de Dios que ellos mismos se han hecho a su medida. No es el Dios de la Biblia, es un Dios que ellos consideran, es que Dios debe ser esto, o Dios debe ser aquello, o Dios no sería capaz de hacer esto, o Dios no sería capaz de hacer aquello. Entonces, lo que se inventaron fue un Dios personal, como un sastre que hace un traje a la medida, y ese Dios personal a la medida está lejos de ser el Dios revelado en las Escrituras, y por tanto, al no ser ese el auténtico Dios, eso los convierte en idólatras. O sea, le rinden culto a un Dios particular que ellos hicieron, que no es el Dios revelado en las Escrituras. ¿Verdad? La palabra idólatra viene precisamente de ahí. En Latinoamérica se calcula, vean que es un porcentaje gigantesco, un 85% de la población que es católica, pero solo un 25% es católica activa. Bien, sigamos adelante. En términos de sus convicciones doctrinales, ellos creen en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero le agregan a la Virgen y a los santos, que son objetos que hacen milagros, ¿verdad?
y que son objetos de devoción y veneración. Ellos no les llaman alabanza o adoración, pero cuando uno le hace doble clic a ese devoción y veneración, se encuentra que no es otra cosa que alabanza, que la palabra que usamos nosotros para denominar alabanza es latría, es una forma de alabanza o de adoración sublime, y por lo tanto cuando uno se declara devoto de alguien o venera a alguien, esa es una forma de latría. De ahí viene la palabra idolatría, que es una forma sublime de alabanza a un ídolo. De ahí viene la palabra idolatría. Entonces, vírgenes y santos que se les atribuyen capacidades milagrosas son objetos de latría. No solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque si aquí hubiera al lado mío un sacerdote católico, me diría, eso que estás diciendo estás equivocado, porque devoción y veneración no son iguales a alabanza y adoración. Pero cuando yo veo gente entrando de rodillas a una iglesia y llega con las rodillas a los pies de la Virgen, de una imagen de la Virgen, yo no puedo pensar que eso se quede en devoción y veneración, sino que yo tengo que pensar en una sumisión de adoración y alabanza, tal y como nosotros se la debemos al Dios Trino. La otra declaración es tremenda. Esta declaración, déjenme decirles, no es pública y evidente, pero es de práctica. La Biblia y los dogmas de fe tienen carácter escritural, eso sí es una declaración completa. Lo que es de práctica es lo que sigue. En caso de conflicto, privan los dogmas de fe, no priva la escritura. Porque nosotros nos encontramos dogmas de fe que están opuestos a la escritura. Sin embargo, vemos cómo la Iglesia Católica practica los dogmas de fe ignorando la escritura. O torciéndola, o haciendo interpretaciones alegóricas, pero claramente cuando tenemos ese choque doctrinal entre dogma y escritura, en el 100% de los casos, en la práctica, se prefiere el dogma, porque si no se prefiriera, se habría derogado. Es así de fácil como se puede discutir eso. Si el dogma existe, es porque tiene preferencia sobre la escritura. Veamos algunos de ellos. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, o sea, la Virgen fue no solamente preservada del pecado original por privilegio especial divino, ¿verdad? Sino que ella estuvo sin mácula toda su vida. Entonces ella dice, bueno, ellos dicen, bueno, todos los seres humanos nacimos con el pecado original, la Virgen María no. Porque Dios le dio ese privilegio. Y cuando uno pregunta, ¿y dónde está escrito eso? Ah, eso es un dogma de fe. La perpetuidad de la virginidad de María, como es santa y es siempre virgen y es inmaculada, entonces ella dio a luz a Cristo, pero su virginidad permaneció indisoluble después del parto. Se reconvirtió biológicamente en virgen otra vez. Y entonces ella nunca consumó su matrimonio con José, su esposo. De ahí que cuando vemos en algunos textos bíblicos que se mencionan que vino María y vinieron los hermanos de Jesús y los pobladores de Nazaret decían, pero si nosotros lo conocemos, es el carpintero de allá de la vuelta. Y ahí viene, es hermanillo de fulano, sutano, mengano, y las hermanas andan por ahí también. Los católicos nos dicen que una de dos, o que la palabra que se está usando allí es también en el griego para primo, y entonces los traductores la usaron como hermanos, o que ellos se estaban refiriendo a hermanos en la fe.
Y en verdad, la primera acepción o la primera explicación es totalmente fuera de lugar, porque la palabra griega que está mencionada allí como hermano tiene que ver el significado, la traducción literal de esa palabra es hermano del vientre, o la segunda, que sí puede ser posible, es hermano en la fe, ¿verdad? Es la misma palabra que se usaba, hermanos queridos, aquí venimos nosotros, ¿verdad? Que también son hermanos en la fe. Sin embargo, por el contexto de ese texto en particular, Jesús estaba con sus hermanos en la fe, y cuando vuelven y le dicen que está María ahí con sus hermanos, Jesús dice, ¿quiénes son esos? No, estos son mi madre y mis hermanos son estos que están aquí. Entonces, por contexto queda más que evidente que Jesús sí tenía hermanos. Sabemos de dos. Sabemos de Santiago, que escribió la carta a Santiago, y sabemos de Judas, que escribió la carta a Judas. Hay más nombres ahí, y también hay hermanas, de las cuales no tenemos nombre. La otra doctrina complicada, el otro dogma es la sucesión apostólica. Lo que afirma es que los apóstoles, tras su partida del mundo, fueron dejando sucesores, y estos a su vez sucesores, a los cuales le fueron heredando su categoría o su nombramiento apostólico, y de repente empezaron a hacer exclusivo el impartir los sacramentos solo a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, y fueron heredando autoridad religiosa y autoridad ceremonial. Y entonces lo que dicen es que los sacerdotes de hoy tienen herencia apostólica, y por lo tanto son los únicos autorizados para impartir los sacramentos, y son los que tienen la autoridad heredada de los mismísimos apóstoles. Y el otro dogma, hay muchos más, son muchos, pero estamos viendo los más importantes. El Papa es el representante de Cristo en la tierra, y por eso se le llama el vicario de Cristo. Vicario quiere decir precisamente eso, es el representante. Y cuando habla desde la silla papal, ex cátedra, que ya lo vimos antes, es infalible. Pero a ver, voy a repetir este tema, porque este tema me parece a mí que es bastante conflictivo. El Papa es el único representante de Cristo en la tierra. Ese es ese dogma. Veamos algunos sacramentos. El bautismo, claramente el bautismo no salva necesariamente, porque la gente en la vida después puede cometer pecados mortales, pero sin bautismo se condena. O sea, el bautismo es un requisito fundamental para salvarse, porque nos libra o nos perdona del pecado original. Y si uno se bautizó viejo, no se bautizó cuando era chiquito, cuando era un bebé, le perdona los pecados hasta ese momento, y por lo tanto la purga o las penas que tales pecados tienen. En el catolicismo, los sacramentos, mira, ahí tengo un, perdón que me salga la presentación, pero vi un errorcito. Discúlpenme. Ya. Ok, ya. Es que había un errorcito y mejor lo corrijo de una vez. En la Iglesia Católica, los sacramentos es un medio a través del cual Dios otorga su gracia. ¿Ok? Entonces, uno podría decir que en el catolicismo uno recibe la salvación por gracia, porque la gracia se otorga por parte de Dios, se traslada el perdón de Cristo obtenido en la cruz, y se obtiene por fe, pero en adición se tienen que hacer obras para recibir tal gracia. ¿Cuáles obras? Los sacramentos, ¿verdad? Entonces el bautismo
Es uno de ellos, es una forma de transmisión de la gracia divina a través de una obra que es el bautismo infantil. Posteriormente, viene la confirmación cuando ya el muchacho está adolescente, ¿verdad? Y es en el sacramento de la confirmación donde se recibe el Espíritu Santo y se imprime en el alma del confirmado el carácter de Cristo y se hacen perfectos los cristianos. Esta confirmación está muy cercana al rito que tienen los judíos del bar mitzvah, porque el bar mitzvah lo que hace es concederle adultez religiosa al muchacho que recibe el bar mitzvah. En la confirmación, también el muchacho se convierte en una persona responsable de sus actos ante Dios, recibe el Espíritu Santo a través del sacramento y se convierte en un obrero de Cristo, en teoría. Entonces, hay una gracia impartida de Dios a través de la confirmación. ¿Okay? Ahora tenemos la confesión. La confesión es un sacramento instituido para perdonar los pecados cometidos después del bautismo o desde la última confesión, comillas, bien hecha. En el sacramento de la confesión, el sacerdote opera como intermediario entre Dios y el confeso, lo cual quiere decir que Dios está perdonando esos pecados que la persona está confesando a través, o usando como intermediario al sacerdote que confiesa. ¿Okay? Ahora vamos a la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento donde se convierte realmente y sustancialmente el pan en cuerpo y el vino en sangre, y por tanto pan y vino contienen alma y divinidad de Jesucristo. Es el clímax de todo el catolicismo, es donde se traslada a la persona que recibe la Eucaristía todo el bien espiritual que la Iglesia puede proveer, que no es otra cosa más que el mismo Cristo. ¿Okay? Diría yo, la Eucaristía es tal vez de todos, debe ser el mayor separador que hay entre católicos y protestantes en términos de liturgia, ¿verdad? Porque ya hemos visto la infalibilidad del Papa, la autoridad del Vaticano, pero el cristianismo bíblico no cree en que el pan se convierte físicamente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte físicamente en su sangre. A eso se le llama transustanciación, o sea, un traslado de sustancia, sino que en el cristianismo bíblico, la Biblia lo que nos enseña es que pan y vino son símbolos que nos ayudan a recordar, a rememorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta es yo diría que es de los temas más controversiales de todos. Después está la unción de los enfermos, o la Santa Unción, que es el sacramento que se le aplica a los enfermos en peligro de muerte. Borra los pecados veniales, que son los pecados que no contravienen los 10 mandamientos, y aún los mortales, si el enfermo no tiene chance de confesarlos a un cura que lo confiese, pero sí mostró arrepentimiento, ¿verdad? Esa es otra gran división, ¿verdad? Pecados veniales y pecados mortales. Los que nacimos en el catolicismo nos acordamos del catecismo y donde nos enseñaban la diferencia entre ellos dos. Recordemos, yo no sé si eso habrá cambiado, ustedes saben, hace rato no lo chequeo, pero el católico que muere en pecado mortal
se condena al infierno. Si tal pecado él no tuvo oportunidad de arrepentirse y confesarlo, pero el que muere en pecado venial, que son todos, van a parar al purgatorio, donde tales pecados se purgan con algunos requisitos que forman parte del dogma católico, como de que se le atribuyen obras de Jesús u obras de los santos que están depositadas en un lugar que se llama el Tesoro de los Méritos, y se atribuye una obra cada vez que alguien le ofrece un rosario o cada vez que alguien le paga una misa en su favor. Entonces, tales obras que se toma del Tesoro de los Méritos terminan por acortar el tiempo en que ese penitente se encuentra en el purgatorio y entonces es trasladado al cielo. Finalmente, el matrimonio, que es un sacramento, ¿verdad?, que da a los esposos la gracia de amarse santamente y educar a sus hijos en la fe, en una unión que es santa y es indisoluble. Y finalmente está el ordenamiento del clero, ¿verdad?, que es el que le ofrece, le da el poder o la potestad de ejercer los sagrados ministerios al sacerdote e imprime en su alma el carácter de ministro de Dios. A ver, sin sacramentos no hay salvación. No importa cuánta fe se tenga o no importa cuántas obras de misericordia se hagan. Sin sacramentos no hay salvación. Por eso cuando se promueve que el catolicismo también da la salvación por fe y por gracia, se les olvida decir la palabra solamente. Por fe solamente, por gracia solamente. Porque el catolicismo le pone por fe más los sacramentos o por gracia más los sacramentos. Entonces es una combinación de fe y de obras. En términos de sus normas de conducta, tenemos los pecados veniales, que son la gran mayoría, ¿verdad? Y los pecados mortales que destruyen al ser humano en su interior, ¿verdad? Y que tiene que ver como una falta gravísima, que por lo menos tiene que contener la violación de uno de los 10 mandamientos, que tal violación se hizo a conciencia, que la persona sabía que estaba violando uno de los santos mandamientos y que esa persona cometió ese pecado en libertad y no sometida a presión o subyugada por alguien que lo obligó a cometer el pecado. Entonces, el pecado mortal es una infracción a alguno de los 10 mandamientos que se hace a sabiendas y que se hace en libertad. El que muere en pecado mortal, va a parar al infierno. El venial, por otra parte, es una infracción leve que no rompe la amistad con Dios, como lo hace el pecado mortal, pero sí deteriora la relación y pone al hombre en peligro de seguir una cadena de pecados veniales que lo puede llevar a un pecado mortal. Y aquí es donde vienen las cosas que hay que hacer malabares. Según el catecismo de la Iglesia Católica y la moral cristiana en general, hay actos buenos y hay actos malos. Donde un acto moralmente bueno supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Todo. El objeto, el sujeto y las circunstancias. Todo es bueno. Y una finalidad mala corrompe el acto, aunque el objeto sea bueno, ¿verdad?
orar y ayunar para ser vistos por otros. El acto en sí mismo no es malo, pero el hecho de querer ser vistos por otros sí lo es, ¿verdad? Un acto malo puede ser malo porque el objeto de elección es malo, ¿verdad? O sea, hacer una blasfemia, o porque el final o la consecuencia del acto sea ilícita. Siempre los actos malos son gravemente ilícitos independientemente de intenciones y circunstancias, y eso en razón de las consecuencias. Por ejemplo, la blasfemia y el perjurio, o el homicidio y el adulterio. Y finalmente, no se puede hacer el mal para obtener un bien. A mí me llama la atención algo de estas dos definiciones, porque hasta donde yo sé, un acto malo es uno que contraviene un mandamiento divino, y un acto bueno es uno que obedece un mandamiento divino. Porque la definición de bueno o de malo viene de Dios. El punto de referencia absoluto para nosotros los cristianos bíblicos es Dios. Eso lo vimos, no sé si ustedes recuerdan, el argumento moral de la existencia de Dios. Y hablamos de valores morales absolutos y hablamos de valores morales relativos. Bueno, el absoluto, si Dios dice que matar es malo, y se está refiriendo al homicidio, ¿verdad? Cuando nosotros matamos, no es el acto el que lo convierte en malo, sino es la transgresión del mandamiento de Dios lo que lo convierte en malo. Si Dios dice que nosotros tenemos que orar por los que nos maldicen y nosotros no oramos por los que nos maldicen, a sabiendas que nos están maldiciendo, entonces estamos haciendo un acto malo, porque estamos dejando de hacer algo que Dios nos indicó que teníamos que hacer. Por otra parte, si nosotros oramos por los que nos maldicen, estamos haciendo un acto bueno porque estamos obedeciendo un mandato divino. Entonces, desde la perspectiva del cristianismo bíblico, malo y bueno se define por obediencia o desobediencia en los mandatos divinos, no tanto en la definición del acto como tal. De hecho, la palabra pecado, que se utiliza en el griego, es amartía, y amartía quiere decir falló el blanco. Y el blanco es la ley de Dios, o la ley de Cristo. Y por lo tanto, al fallar yo en el blanco, no estoy cumpliendo con la ley de Cristo. O sea, todo lo que Él me manda a hacer y todo lo que Él me manda no hacer, y al no cumplirlo, estoy incurriendo en pecado. Esto es en desobediencia. Entonces, este tema de la definición de actos buenos y malos es bien curioso, diría yo. Bien, en términos de las otras religiones, en el catolicismo se reconoce algo, y ahora ha ido cambiando un poco con el Papa Francisco. Uno es una declaración que dice que en las otras religiones hay cosas buenas, y lo que es bueno y verdadero de las otras religiones procede de Dios también. Porque Él ha repartido verdad y bien entre los hombres y los pueblos y se hace presente casi secretamente entre todas las naciones. Esta es una invitación a una moda que el Papa Francisco está llevando a un nivel superior que se llama ecumenismo. Esto es, busquemos entre las religiones lo que tenemos en común, juntémonos para compartir eso y hagámonos los ignorantes de lo que no tenemos en común. Dicen, mira, ahí tengo otro error que perdónenme, pero yo no puedo ver errores sin corregirlos. Ya voy otra vez a poner la presentación. Disculpe.
Ok, aquí vamos. Toda verdad, donde quiera que se halle el reflejo de Dios, que es la verdad misma, esto estoy citando el Catecismo de la Iglesia, y que es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Toda verdad, repito, donde quiera que se halle. La Iglesia Católica ve en las otras religiones una posible preparación para la acogida del Evangelio. El catolicismo las tolera, las purifica, dice que las completa y perfecciona y las lleva eventualmente a la plenitud en Cristo. Y hay una declaración ecuménica, diría yo, porque las religiones buscan a Dios y definitivamente al final en esa búsqueda de la humanidad, de la unidad de la humanidad, va a llegar a la Iglesia de Cristo. Dice, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la convocatoria universal que nace del amor del Padre para reunir de nuevo a todos los hijos dispersados y extraviados por el pecado. Es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Este es el llamado al ecumenismo que hoy vemos con mucha energía de parte del Papa Francisco. Hoy en día se siembran arbolitos allá en el Vaticano y los siembran musulmanes y rabinos y el Papa y gente de diferentes religiones, buscando todos los puntos comunes que se tienen y tratando de llegar a una conciliación donde se pueda llegar a una conciliación doctrinal. Y entonces se ve un espíritu de tolerancia, llamémoslo de alguna manera, en términos de esa capa que tenemos en común. Y usualmente esa capa que tenemos en común se refiere a la moral general. A ver, ¿qué tenemos en común? Que no hay que matar, que no hay que robar, que hay que ayudar a los pobres. Hay muchas cosas en términos de ética y moral que tenemos en común. Finalmente, yo he escuchado decir, bueno, Alá es el mismo Dios nuestro. También el Jehová del Antiguo Testamento es nuestro Dios, pese a que el Jesús del Nuevo Testamento no lo es, ¿verdad? Como dicen los judíos. Pero la mitad la tenemos en común, por lo tanto, quedémonos en esa mitad que tenemos en común. Pero cuando uno rasca la superficie, lamentablemente, nos encontramos que Alá es diferente a nuestro Dios. Porque nuestro Dios determinó cómo es que Él se quiere relacionar con sus hijos. También determinó que no todos los seres humanos son sus hijos. Y determinó cómo va a salvar a tales hijos. Y al punto en que su unigénito hijo hizo la declaración más escandalosa que cuando uno habla del ecumenismo se esconde. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando estamos en una reunión ecuménica donde hay judíos y decimos lo que dijo Jesús, la cosa se complica. Si hay musulmanes y decimos lo que dijo Jesús, la cosa se complica. De ahí que yo no veo que haya una posible reconciliación entre religiones donde sabemos que Jesús mismo hizo una declaración muy exclusiva. Sin Cristo, nadie se salva. Y con Cristo, todos se salvan. De ahí que este tema es de verdad terriblemente complicado a la hora de explicarlo.
Bien, en términos de oraciones y prácticas, sabemos que el catolicismo utiliza mucho el rezo, el rezar, ¿verdad? Y es la forma como se usa para dirigirse a la divinidad o a los que se veneran, si es que se hace alguna diferencia entre una cosa y la otra. El Real Academia de la Lengua define rezo como dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Se inician con la señal de la cruz y algunas de las más famosas, digamos, es el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Yo Confieso, que es el acto penitencial, el acto de contrición y claramente el rosario. La misa, por otra parte, es una liturgia, es una ceremonia exclusiva de la Iglesia Católica, y el catecismo lo que enseña es que la misa renueva, o sea, hace nuevo el sacrificio del Calvario al celebrar, esto es muy importante porque esto muy poca gente lo sabe, al celebrar el sacramento de la Eucaristía. En el sacramento de la Eucaristía, en cada misa, sobre el altar, el sacerdote celebrante, primero él representa a Cristo, se le llama el Artel Christus, representa a Cristo, a la hora en que consagra el pan y el vino, pronunciando una fórmula de sacramento que se llama la epíclesis, que causa el efecto de la transustanciación, en otras palabras, que causa el efecto de la conversión del pan en cuerpo físico y del vino en sangre física de Cristo. Lo que se dice es que la misa repite cada vez que se oficia una misa de forma incruenta, o sea, no vierte la sangre, ¿verdad? El sacrificio de Cristo repite el sacrificio una y otra y otra y otra vez. Por eso que a la misa se le llama el sacrificio de la misa. Estos sacrificios se derivan de los antiguos sacrificios en el templo de Salomón, donde un sacerdote, según las 24 órdenes sacerdotales instituidas, en un altar sacrificaba una ofrenda, ¿verdad?, que tenía algún tipo de vida para obtener perdón. Hoy en día, un sacerdote sacrifica a Cristo en un altar para obtener perdón. No hay diferencia. Salvo que la Biblia nos indica, en el libro de Hebreos, que el sacrificio de Cristo lo hizo una vez y para siempre y obtuvo para nosotros eterna redención. Allí es donde la cosa se complica. Porque esta práctica de hacer un sacrificio incruento cada vez que se celebra una misa, donde en un altar un sacerdote oficia un sacrificio de una ofrenda para obtener perdón, la Biblia nos indica que eso se hizo una sola vez en el Calvario y obtuvo a través de ese acto redención eterna para todos aquellos que somos discípulos de Cristo. Entonces, no hace falta estar repitiendo el sacrificio para obtener perdón por los pecados, porque Cristo desde la cruz, cuando dijo, consumado es, dijo, no queda ningún pendiente. Todo está consumado. No hay que hacer nada más. Muy bien. En términos de regímenes alimentarios, sabemos que hay ayuno y penitencia, ¿verdad?, que son componentes del arrepentimiento, ¿verdad?, de alejarse de pecado y volverse a Dios. La penitencia es obligatoria. Gente que se confiesa para obtener perdón requiere de cumplir con una penitencia y eso lo hace que se mantenga en el camino. Por tanto, se supone
que esta es una ley de Dios que permite que el hombre se quede pegadito a él. La Iglesia ha definido en su canon, en su norma de medida, algunas formas para asegurarse que el católico haga algo, como lo requiere la ley divina, dicen, y hacerle fácil el cumplir con esa obligación. Entonces, tenemos el Código de Derecho Canónico de 1983, que nos dice cuáles son las obligaciones de los católicos en el rito latino. En la Iglesia Católica Universal, son días y tiempos penitenciales muy particulares, periodos de tiempo, donde particularmente están todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma, o sea, los 40 días antes de la Pascua en Semana Santa. Eso está en el canon 1251. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Eso está en el canon 1252. ¿Cuánta gente conoce esto? No mucha. Y la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. A los 60 ya no están obligados. ¿Ven que había un montón de cosas que no sabíamos? De una religión a la cual pertenecimos. En términos de clero y congregación, entendemos que hay todo un abanico, ¿verdad? Desde el sacerdote en una pequeña parroquia, hasta el obispo de una diócesis, el monje de una abadía, o los jerarcas en Roma. Recordemos que el ordenamiento sacerdotal es un sacramento, ¿verdad? El que reciba tales sacramentos, o los diáconos, o los religiosos no ordenados, si no recibió el sacramento del sacerdocio, no forma parte del clero, pero sí forma parte de la iglesia. Recordemos que estos, y en la ortodoxa también, no hay sacerdotes, no hay sacerdotisas. El sacerdocio femenino no existe. Los gobernantes, por así decirlo, papas, arzobispos, obispos, cardenales, abades, canónigos, todos ellos compartían el antiguo régimen con la nobleza, con la nobleza europea sobre todo, ¿verdad? Y era un estamento o era una forma, un estatus privilegiado, y en realidad tenía mucho mayor categoría una persona miembro del alto clero que una persona miembro de la alta nobleza. Así fue en los tiempos del medioevo, ¿verdad? Y las congregaciones, por otra parte, están formadas por los bautizados y cuando llegaron a la edad correspondiente, los confirmados. Si llegó a la edad de confirmación y no se ha confirmado, no se tiene como profesante, y por supuesto que los no bautizados no son profesantes. Bien, sabemos que tenemos las fiestas principales que claramente sabemos que son la Semana Santa, ¿verdad? Y las Navidades. Hay un tiempo que es el tiempo, las 4 semanas antes de Navidad, que se llama el Adviento, ¿verdad? Tenemos la fiesta del 8 de diciembre, que es la fiesta en que se celebra la Inmaculada Concepción de María, donde ya vimos que María no nació con el pecado original. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. El 6 de enero es el famoso Día de los Reyes Magos, que se llama el Día de la Epifanía. El domingo siguiente a la Epifanía, al 6 de enero, se le llama se celebra el domingo del bautismo de Jesús. Y después venimos a los 40 días antes de la Semana Santa, que se le denomina tiempo de Cuaresma,
que es móvil, no tiene una fecha fija porque la Semana Santa es móvil porque obedece al calendario lunar. Tenemos la Semana Santa, ¿verdad? Donde los católicos celebran con procesiones todos los misterios de salvación de la última semana de vida de Cristo. Y el domingo de resurrección empiezan 50 días. Y estos 50 días tienen relación con la fiesta de Pentecostés de los judíos, ¿verdad? Siguiendo el calendario judío, ocurre exactamente 50 días después del Pesaj o de la Pascua. ¿Se acuerdan que vimos la Pascua judía y el Pentecostés? Y ese es un tiempo donde, en teoría, los católicos deberían andar dando testimonio de que Jesús resucitó. Y después, el 15 de agosto, se celebra la Asunción de la Virgen María en cuerpo a los cielos. Y se supone que María es la primera en seguir los pasos de Jesús físicamente en cuerpo. Si ustedes me preguntan cuándo fue instituido ese dogma y por quién, ese sí lo tengo muy fresco porque es un dogma reciente. La Asunción de María fue promulgada en el año 1950 por el Papa Pío XII. O sea, pasaron 1950 años hasta que alguien dijo María debió haber subido en cuerpo a los cielos. Y después está el nacimiento de la Virgen María, que se supone o se celebra el 8 de septiembre. ¿Verdad? Que también alguna gente lo tiene presente. En términos generales, estas son las principales fiestas que se tienen. Y después tenemos el tema de cómo alcanzamos la vida eterna. Y de nuevo, la vida eterna solo la alcanzan los que llevan adelante el sacramento. De nuevo, el bautismo, que une al católico a Jesús con su gracia, ¿verdad? Lo libra del pecado original y lo hace miembro de su iglesia. Es como una suerte de marca que los hace hijos de Dios. Y claramente, el bautismo es un requisito sine qua non, es un requisito ineludible para asegurar la vida eterna. Mas no es el único. Pero sin él no hay vida eterna. Después está la confirmación, que hace perfectos a los católicos, porque en uso de razón confirman su fe, y lo que hacen es perfeccionar el regalo dado por gracia, de la gracia divina, en el bautismo cuando ya se tiene uso de razón. Si no hay confesión, no hay perdón de pecados. Voy a repetir esto. Si no hay confesión, no hay perdón de pecados. Y si no hay Eucaristía, la confesión quedó a mitad de camino. Porque la confesión tiene como principal, más no único, pero principal propósito, preparar al católico para la Eucaristía o para recibir a Cristo en cuerpo y sangre a través de la consustanciación, transustanciación que habíamos hablado anteriormente. Y si estamos en pecado, estamos enfermos y viene un sacerdote, nos puede ungir en la santa unción de los enfermos, y aunque estemos inconscientes, tal unción nos perdona los pecados y nos podemos salvar. De nuevo, ahora ya vi que fue Benedicto XVI, ¿ves? Por ahí andaba. El limbo, ¿verdad? El limbo de los infantes, que se llama el limbus parvolorum, que acordémonos que párvulos es una palabra que se usaba antes para niños. Ese ya no existe. Ese era un lugar donde iban los chiquitos que morían sin estar bautizados, pero Benedicto XVI lo eliminó. Hay otro limbo, que es el limbo de los padres, ¿verdad? O el limbus patrum, donde fueron a parar en un tiempo de espera los que murieron antes de que Cristo muriera en la cruz, y hasta tanto
no muriera Cristo en la cruz, el cielo no se iba a abrir y por lo tanto ellos iban a estar allí esperando su admisión al cielo. Porque murieron, entre otras cosas, en pecado y sobre todo tenían el pecado original de Adán. Ya hablamos del purgatorio, que es donde el que es justo pero murió en pecado venial o tiene algunas deudas de castigo temporal por el pecado, que dejó penitencias pendientes, es limpiado a través del sufrimiento, por favor, del sufrimiento. El limbo es como un infiernito chiquitico donde la gente sufre para purgar sus pecados. Y entonces, si nadie hace eucaristías, rosarios o paga indulgencias, ese va a durar el tiempo que tiene que durar, que está preparado para que dure, para que pueda purgar todos sus pecados e irse para el cielo. Pero si alguien celebra misas, rosarios o paga indulgencias a favor de esa alma, ese tiempo se acorta. Ok, esa es la doctrina del purgatorio. Y el infierno, o ese lugar donde van los condenados, sean demonios u hombres, es un estado eterno de sufrimiento y alejamiento de Dios. Bien, creo que con esto le dimos una repasada muy por encima también al tema de la religión católica, que estoy seguro que muchos de nosotros decíamos, mira, yo ese no lo sabía. Y entonces les voy a abrir los micrófonos. Les voy a abrir los micrófonos por si tienen preguntas. Adelante. Rolando, yo creo que el purgatorio es el mejor de los negocios, ¿verdad? Que tiene el catolicismo. Bueno, ahí tengo a alguien en un ruido muy raro de fondo, pero bueno. El purgatorio inclusive se basa en un versículo del primer libro de Macabeos, que es uno de los apócrifos, donde Judas Macabeo habla de rezar por unos, si no me equivoco, unos oficiales de su ejército que murieron en batalla, y una vez muertos, Judas Macabeo dice, hay que rezar por ellos. ¿Verdad? Nosotros en la Biblia no encontramos en ningún otro lugar que se ore por los muertos, y entonces de ese versículo, de un libro apócrifo, se derivó toda la doctrina del purgatorio. Porque dicen que si él dijo que había que rezar por los muertos, quiere decir que hay una posibilidad para los muertos que a través de nuestros rezos pueden salir del lugar donde se encuentran, y por tanto, ese lugar no puede ser el infierno, porque el infierno es eterno, debe haber un lugar intermedio, y ese lugar intermedio le llamaron el lugar donde se purgan los pecados, y derivado del lugar donde se purgan los pecados vino la palabra purgatorio. Y entonces ya el mecanismo no era solamente rezar por el muerto, sino que también había otros mecanismos. Y arrancó el tema. Bueno, de hecho, ese fue el gran tema de la protesta de Martín Lutero, ¿verdad? Que el catolicismo, el Papa, no me acuerdo si era Julio II, no estoy muy seguro, quería construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano, no tenía plata, los bandidos nobles europeos no le dieron plata porque eran bien agarrados, entonces el tipo no tuvo más remedio que vender perdón. Y entonces se inventó el tema de vender las indulgencias. Y como no se le vendían correctamente, nombró agentes de ventas y los distribuyó por toda Europa, y entonces ellos andaban vendiendo perdón. Con eso recogía la plata, y con esa plata se construyó la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Eso es historia. Bien. ¿La iglesia anglicana pertenece al catolicismo o es protestante? No. La iglesia anglicana tiene su corresponsal en Estados Unidos, que son los episcopales, que son separados del catolicismo. La iglesia anglicana
hereda muchas de las prácticas de la famosa Iglesia de Inglaterra, que fue la que funda Enrique VIII cuando se pelea con el Vaticano, porque no lo dejaban divorciarse y volverse a casar. Entonces el hombre hace la famosa Iglesia de Inglaterra y de ahí nace todo este tema de los anglicanos, que cuando migran a Estados Unidos se convierten en episcopales, pero no tiene nada que ver con el catolicismo. ¿Alguna otra pregunta? El ecumenismo. ¿Verdad que el anticristo va a promover a nivel mundial una sola religión y una sola moneda? Yo tengo entendido que el anticristo va a promover la unidad. Entonces yo creo que eso de que se habla actualmente, de unir las iglesias, de limar las perezas, va encaminado hacia eso. Bueno, hay, como creo yo que se los he explicado en otras ocasiones, el tema de la escatología, o sea, la disciplina en la teología que analiza todo el tema de los últimos días, es un tema escabroso. ¿Por qué digo que es escabroso? Porque dependiendo la corriente teológica que uno tenga, así uno tiene un tipo de escatología diferente. Hay una versión, que es la que vos decís, que dice que el anticristo que aparece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis va a venir a ser un gobierno mundial, que él va a encontrarse un mundo lleno de guerra, que él va milagrosamente, espectacularmente, va a traer una paz, y que esa paz va a hacer que hasta el más incrédulo de todos crea que él es el Mesías. Y por lo tanto, él va a ser nombrado gobernante del planeta, y como gobernante del planeta, él va a tener su religión, que es una religión de adoración hacia él mismo, hasta que llegue el punto donde en el lugar santo va a cometer un sacrilegio, mostrándose como es él y no como el hombre de paz, y entonces van a venir la segunda parte de ese gobierno de él, que es una parte de persecución feroz. Esa es una corriente de enseñanza de un grupo de gente que ve la escatología de esa manera. Yo particularmente creo que los esfuerzos ecuménicos de hoy en día no tienen que ver con el advenimiento del anticristo, porque el anticristo, creo yo, él va a buscar que la religión sea enfocada a él. Lo que vemos en Apocalipsis es que vemos al diablo Satanás como un impostor de la figura del Padre, vemos al anticristo como un impostor de la figura del Hijo, y vemos al falso profeta, del cual habla también Apocalipsis 13, que lleva a la gente a adorar al anticristo en su papel del Espíritu Santo, que es el que lleva a la gente a Cristo. Entonces lo que vemos es que hay una trilogía o una trinidad diabólica copiando o plagiando el modelo de la Trinidad divina que todos nosotros tenemos por doctrina. Entonces, esa nueva Trinidad va a ser la religión que van a seguir los seguidores de ese anticristo, porque el anticristo fue capaz de traer tantísima paz en un mundo que estaba tan revuelto que todo el mundo le va a creer que él es el Mesías. ¿Okay? Correcto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gente, hasta aquí hoy. Hoy nos tomamos horita y media. Hoy nos fuimos un poquito más allá porque era una religión más familiar para todos nosotros. Que Dios me los bendiga a todos y voy a ver si ahora sí les mando la tarea de forma más temprana. Buenas noches. Muchas gracias. Todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.